Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, subraya esa palabra, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: mire, un rey pagano mandó un pregón, mandó una información, mandó un comunicado. ¿Cuál era el comunicado? Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí está la instrucción que salió de ese edicto. Dice: quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Mire, está reconociendo este hombre pagano, reconociendo que Jehová es Dios. Y dice: la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces dice: se levantaron. Di conmigo: se levantaron. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Se levantaron los jefes de las familias, dice, de Benjamín, sacerdotes y levitas, los que Dios había llamado para que sirvieran en el templo, y a todo aquel cuyo espíritu despertó Dios. ¿Cuántos quieren que Dios despierte su espíritu? Yo necesito que Dios me despierte. Yo necesito que Dios me avive para que yo esté en sintonía con su llamado. Y dice que despertó Dios al pueblo, a los líderes. Fíjese, despertó a un gobernante que era pagano y reconoce a Dios. Él es Dios, dice, Él es Dios. Y todo el pueblo de Israel, vayan, reedifiquen el templo, los levitas, sacerdotes. Usted sabe, los levitas tenían que estar ahí porque ellos eran los encargados de ministrar en el templo, según la ley de Moisés. Nada más ellos. Pero despertó a los jefes de las casas y todo aquel que el Espíritu de Dios despertó. Así es que es una gracia esto, tremendamente. Y dice, verso 6: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes de ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana pido que tú pongas en mi boca tu palabra, me des claridad para dar un mensaje a tu iglesia. Habla a tu iglesia para que la iglesia podamos entender nosotros la importancia de hacer tu obra, la importancia de que tu reino se extienda y no parar la obra de Dios. Señor, despierta nuestro espíritu para que nosotros caminemos en tus propósitos y tú seas el primero en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, Judá, fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia debido a la desobediencia que habían cometido. El Señor los llevó cautivos a Babilonia por mano de Nabucodonosor, un rey de Babilonia. Y allá estuvieron 70 años. Jeremías había profetizado esto: estarán 70 años cautivos allá. Se llevaron de Jerusalén a Babilonia la gente principales, gente importante, y quedando en la ciudad la gente más pobre y todo eso, y la ciudad quedó destruida.
¿sí? Los muros caídos, el templo quemado, los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia y ofrecidos a otros dioses, puede usted creerlo, pero era parte de la desobediencia, siempre trae consecuencias. Entonces, pero al decir 70 años se cumple el tiempo y Dios empieza a obrar. ¿Sabe que Dios siempre está obrando? Como dice el canto, Dios siempre está obrando. Dios está cuidando nuestra vida, aunque podemos cometer errores, fallas, pecados. El Señor nos está llamando a que vengamos a Él. Y Dios, al cumplir los 70 años, por su gracia, por su misericordia, a su pueblo escogido, lo vuelve a despertar. Y vuelve a regresarlos. Vayan a su tierra, edifiquen el templo, reedifiquen el templo. Por otro lado, Nehemías reedifica los muros, pero es un trabajo en conjunto. Pero Dios empieza a moverse. Dios se está moviendo en nosotros. Amén. Dios se está moviendo. Ciro, rey de Persia, era un pagano, mas sin embargo Dios lo usó. Y dice la palabra, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, para trabajar. Dios está llamando que nos levantemos para trabajar en su obra, en su reino. Sí, y dice que los utensilios fueron regresados nuevamente a Jerusalén. Dios restituyó, se recuperó lo que les habían robado. Este año yo creo que es el año de la recuperación. Así se llama el Congreso de Hombres Recuperadores. Y yo dije, ¿qué nombre le ponemos al Congreso de Hombres? Bueno, tiene que ver con el año. Recuperadores. Queremos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Eso es un año de recuperar las almas que están extraviadas. Recuperar las almas que nunca han conocido al Señor. Y la iglesia, nosotros tenemos que levantarnos para traerlos al reino de Dios. Dice que el pueblo de Dios dio ofrendas, plata, oro, etcétera, para edificar el templo. En el libro de Esdras, en el capítulo 3, encontramos la restauración. Se empieza a restaurar el altar, el culto. Qué importante es que la iglesia restaure el altar. Ese es el lugar de comunión con Dios. Cuando hablamos de altar, hablamos de oración, hablamos de adoración, hablamos de un culto a nuestro Dios, al Dios verdadero, al cual adoramos. En el capítulo 3 de Esdras dice restauración del altar y del culto. Capítulo 1, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí habla de la unidad. Como un solo hombre se juntaron. ¿Para qué? Para restablecer el culto en Jerusalén, después de tantos años que no habían estado ahí para adorar. Imagínese usted, 70 años. Los que se fueron cautivos hace 70 años quizás ya tenían muy pocos eran, por cierto, ¿no? Había gente adulta que había visto el primer templo y regresaron. Pero había jóvenes que nunca habían conocido Jerusalén. Sabían que era la ciudad de sus padres, pero no conocían Jerusalén porque estaban cautivos en Babilonia. Ahí habían crecido. Pero el pueblo de Dios, Israel, tiene una característica. Cuidan sus costumbres. Y ellos, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel era uno de esos cautivos. Daniel era un hombre íntegro. Bueno, así muchos de ellos habían guardado su corazón para Dios. A pesar de la idolatría y del pecado en que habían caído, ellos estaban temerosos de Dios. Aún temían a Dios. Dios tiene un remanente siempre, un grupo de personas que le aman. Hay gente que no ama a Dios, pero hay gente que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Hay personas en las naciones que aman a Dios y aman su obra. Hay personas entendidos en esto, aman al Señor. Inclusive hay personas que no han conocido a Dios, pero tienen un afecto, algo por la casa de Dios. Saben que Dios existe, como Ciro. Saben que hay un Dios poderoso y ellos, cuando pueden, hacen algo por el bien de la iglesia, aun cuando no se congregan. Aunque lo ideal es que se congreguen, busquen a Dios, conozcan al Señor, conozcan su palabra. Entonces aquí este pueblo empezó a trabajar. Verso 2, se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre sus bases
porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, se activó la obra de Dios. En el verso 8 del 3:8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Dios quiere que su obra se active, que se activase la obra. ¿Qué quiere decir? Pues estaba dormida. Pero Dios empezó a moverse. Dios está moviendo nuestros corazones para que nosotros tengamos visión de Dios. Y echaron los cimientos en el templo y cantaban y alababan a Dios y le danzaban. Dice que echaron cimientos, le alababan, le danzaban, le exaltaban. Pero en el capítulo 4 de Esdras encontramos la oposición. ¿Cuántos saben que tenemos un adversario? Un adversario, Satanás. Satanás es nuestro adversario. Y él a toda costa quiere parar la obra de Dios. Es su trabajo. Su trabajo es parar la obra de Dios porque odia a Dios y a todo aquel que ama a Dios. Si usted ama a Dios, pues el enemigo le odia. ¿Ya sabía? No le tenga miedo. No le tenga miedo, está vencido. Usted es un hombre y una mujer de Dios, lavado por la sangre del Cordero, cubierto por su sangre. Los ángeles están a su favor. Él manda ángeles que le rodeen a usted. Amén. Así es que no temamos. En el capítulo 4 encontramos los adversarios. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, Esdras 4, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, ¿qué les dijeron? Edificamos con ustedes, porque como ustedes buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Badón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no conviene edificar con ustedes casa a vuestro Dios, sino que ustedes solos edifiquen a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizaron para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mire, la oposición siempre viene. Ellos querían edificar el enemigo edificar con el pueblo de Dios. ¿Cómo cree? Querían infiltrarse. ¿Sabe usted que en la iglesia luego hay infiltrados, enviados del diablo? Por eso oramos cada día para que esos enviados reboten de la puerta, no puedan entrar. Y si un infiltrado se metió, se va a ir porque el Señor lo va a echar fuera. Si no se convierte, se tiene que ir. O te conviertes o te quedas. Así es que si hay infiltrados, tienen que irse. Pero aquí querían infiltrarse en la obra de Dios. Querían infiltrarse. Tenemos ataques externos. Sabemos bien del enemigo externo. Pero lo más terrible es cuando el enemigo se mete a la casa y de adentro empieza a trabajar. Es como cuando un virus está en el cuerpo y no lo encuentras. No lo encuentras. Te está dañando y no lo encuentras. Es un enemigo que está adentro. Eso es terrible. Hay que identificarlo y eso cuesta. Nosotros como iglesia requerimos tener discernimiento de espíritus para discernir cuando alguna persona está bajo la influencia del diablo y quiere dañar la iglesia. Se oye feo, ¿verdad? Pero así es. Lo tengo que decir. Está en la Biblia, mire. Se les metieron. Queremos edificar con ustedes. Nada, lo que quieres es hacerme daño. El pueblo de Dios se intimidó. Hay algo que tenemos todos, se llama temor, miedo a veces. Pues se intimidaron, no, ya no vamos a edificar. Los desalientaron, los desanimaron
¿Y qué pasó? Y hasta sobornaron a los consejeros. Mira, ¿cuánto quieres para que tú me desanimes la gente? ¿Usted cree que el enemigo no hace eso? Que va y habla a la gente. Oye, mira, ya viste, está en la iglesia. No, 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 esto y lo otro. Ni les consta y están inventando porque son enviados del diablo. A veces ni saben. O quién sabe si sepan, a lo mejor si saben, andan en la carne. Y hablan contra la obra de Dios y no saben que están contra Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando hay personas que han conocido a Dios y aún hablan contra la obra de Dios y no se dan cuenta que están hablando contra el cuerpo de Cristo. O sea, que si Jesús es la cabeza de la iglesia y alguien habla contra el cuerpo de Cristo, pues está hablando contra Cristo. Así se acuerdan que el Señor le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo persigue a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 4:24 la obra quedó suspendida. El enemigo logró algo. Entonces dice Esdras 4:24: cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Híjole, sí logró el enemigo detener la obra un tiempo. En una batalla todos salimos a veces raspaditos. Usted va a la guerra, no espere volver quizás muy entero. Quizás traiga una rosadita, que traiga algo donde el enemigo le alcanzó a dar, ¿sí? Pero usted sigue peleando. Me gusta mucho lo que dice la escritura, el libro de Jueces, cuando Gedeón peleó, dice: cansado pero persiguiendo. Es decir, a veces es cansado, es difícil, es agotador trabajar en la obra de Dios porque hay una guerra espiritual. Pero a veces sentimos que estamos cansados. Pero yo digo, agarro ese pasaje: cansado pero persiguiendo. No voy a meter reversa, yo voy a seguir adelante. Aunque esté cansado, voy a perseguir a mis enemigos porque Dios nos dio la victoria ya. Pero ¿sabe qué requerimos? Perseverar, persistencia en la obra de Dios. Y luego vamos al libro de Ageo. ¿Qué pasó en el libro de Ageo? Bueno, Dios siempre levanta profetas. Dios levanta al profeta Ageo para motivar la iglesia, bueno, el pueblo de Dios. ¿Por qué pararon la obra? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al libro de Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El Señor trajo una palabra a una autoridad, a un gobernador, que era obviamente el pueblo de Dios, y al sumo sacerdote, que era Josué. No es Josué el de Moisés, es otro Josué. Sí, y el Espíritu Santo o Dios mismo empieza a darles palabra y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Se excusaban de esta manera: no es el tiempo aún. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa esté desierta? Viene una reflexión, es una pregunta. ¿A poco es tiempo entonces que estén edificando sus casas y que la casa de Dios esté desierta? Dios empieza a reprenderles, a decirles: dicen ustedes que no es tiempo de edificar. A veces decimos, usted ha escuchado personas que dicen: no es el tiempo todavía. Oye, ven a la iglesia, no es el tiempo todavía. No, todavía falta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que Dios te lleve al fondo para que tú levantes la mirada al cielo? ¿O qué estás esperando? No, no es el tiempo todavía. No, y si Jesús viene esta noche y tú estás fuera del lugar porque para ti no era el tiempo, te vas a quedar. Es el tiempo ya de que te acerques al Señor. Es el tiempo de que nosotros edifiquemos la obra de Dios. Dice: no es el momento apropiado, dice esta versión. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Pues si Dios ya había mandado la orden, ¿por qué tenemos que contradecir la orden de Dios? Si Dios despertó a un pagano llamado Ciro: hey, pueblo de Dios, vayan a reconstruir su templo.
sacerdotes y levitas, ustedes van primero. Y los demás, todo aquel que Dios le despertó el corazón, vayan con ellos. Los jefes de las casas, vayan, reedifiquen el templo. Y ahora dicen, pararon la obra, se intimidaron, dice, bueno, no es el tiempo de edificar. Vamos a enfocarnos en nuestras propias casas. Entonces empezaron a trabajar en sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir? Que metieron arte a sus casas, se enfocaron en sus casas, a trabajar duro en sus casas, pero olvidaron la obra de Dios, que es, según veo en la escritura, una prioridad. Tener un templo donde congregarse, donde ofrecer sacrificios, según la ley de Moisés, donde la gente es justificada, donde la gente iba a entregar, a ofrecer y también a ser limpiados de sus pecados, aún en la ley, pues con sacrificios, ofreciendo animales. Ahora sabemos que estamos en Cristo, en el nuevo pacto. Jesús ofreció un solo sacrificio y es suficiente. Ya no tengo que estar ofreciendo animalitos. Pero sí, Dios pide que nosotros nos congreguemos. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos cuando vean que aquel día se acerca. Eso está hablando de que es importante tener un lugar donde congregarnos. Un lugar se llama asamblea, reunión, culto, que ofrecemos a Dios. Ahora nosotros somos templo, somos piedras vivas, ¿sí? Pero en el antiguo pacto Dios demandó esto, un templo. El primer templo fue hecho por Salomón. Ustedes saben, un templo que fue gloriosísimo. ¿Se acuerdan que David ofreció ofrendas para ese templo y Salomón lo edificó? Y fue un templo, pero el más mejor que ha habido en toda la nación, en todo el mundo. Y carísimo, una gloria tremenda. El profeta Ageo empieza a alentar al liderazgo y al pueblo a continuar la reconstrucción del templo. ¿Por qué se suspendió la obra? Porque se pierde la visión. Cuando perdemos la visión, suspendemos el trabajar a Dios. Aquí vimos que la obra se suspendió porque la visión se les perdió, se desenfocaron. Mira, bueno, no es el tiempo. Vamos a enfocarnos en nuestros propios hogares. Mi casa, mira, me la arreglas aquí, por favor. Me pones estas macetas acá, me la vas a pintar así, le vas a construir aquí, porque habían llegado a sus casas después de 70 años, piénsele. ¿Cómo estaba la casa? Estaban pero bien malas casas, ¿no? Hundidas, echadas a perder. Tenían que reconstruir sus casas, sí, también. Pero Dios está hablando que hay que reconstruir el templo. Yo creo que era paralelo, ¿no? Primero el templo y de paso tu casa, porque primero lugar de sacrificio, donde Dios habita, donde Dios desciende, donde Dios se conecta con su pueblo. ¿Sí? Pero el pueblo empezó a trabajar en sus propios asuntos y no priorizaron sus cosas. Había apatía, había desánimo, desviaron la mirada. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Dice: se desenfocaron de la palabra de Dios, perdieron el interés. También veo en ellos, otro problema que veo es egoísmo. No, yo a mi casa. Como que yo amo a Dios, yo lo conozco. Mira, mi papá me enseñó re bien. ¿Para qué voy? No es necesario. Aquí en la casa leo, aquí en la casa oro. Pues sí, tiene que usted que leer y orar en casa, pero también en la comunidad donde Dios nos ha puesto. El templo es algo sumamente importante. Jesús, cuando estaba en la tierra, un día fue al templo. Siempre iba, ¿no? Pero un día llegó y echó fuera a los campistas porque estaban vendiendo animales ahí para sacrificios con un sobreprecio. Y hasta animales que no eran de calidad. Y dijo: mi casa es cueva de ladrones. Empezó a reprenderles y dijo: mi casa es casa de oración para todas las naciones. Entonces es importante tener un lugar donde congregarnos, buscar al Señor y no ser egoístas y dejar de lado la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. ¿Sabe qué tenemos que hacer para que
para que en verdad le sirvamos al Señor de todo corazón. Bueno, dice aquí la Escritura, decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es renunciar al yo, renunciar a nuestras propias cosas. Tomar la cruz es seguir a Jesucristo y ya no mirarme yo, sino mirarlo a Él, enfocarme en Él. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y no nos enfocamos en Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscar, se lo saben de memoria, ¿no? Primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? El calzado, el vestido, la salud, la provisión de Dios va a venir cuando yo le doy a Él la honra, la gloria, la alabanza y su lugar. Eso viene por añadidura, pero la iglesia busca añadiduras en vez de buscar el que da las añadiduras. Y así estaba este pueblo: dejaron de buscar al Señor y dejaron la obra parada por muchas razones, y ellos justificaban: aún no es el tiempo. Yo digo que es el tiempo de que la iglesia se tiene que levantar y edificar el reino de Dios. Tenemos que trabajar en los proyectos divinos, porque Dios ha dado diseños y proyectos a su iglesia para que la iglesia los ejecute. Pero hay algo que ataca, se llama desaliento. Desaliento. Hay desaliento luego la iglesia. No, es que X, pero es el enemigo que nos mete eso. ¿Para qué no tiene caso? No, mira, no tiene caso, tanto esfuerzo. No, hombre. Mire, usted debe de poner los ojos en Jesús y apoyar la obra de Dios. Ageo 2:3 dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Lo que pasa, cuando estaban edificando el templo, los ancianos que habían conocido el templo de Salomón decían: este templo no tiene nada que ver con el primero. El primero fue glorioso. Este no tiene la misma calidad que el primero. Pero Dios estaba diciendo: edifiquen. Pues Dios está dando una orden, una instrucción. Y ellos, los ancianos, desalentaron a los jóvenes. Y los jóvenes estaban gozosos porque nunca habían visto un templo. Estaban en su ciudad de origen y alababan a Dios. ¡Qué hermoso! Estamos en nuestra casa en Jerusalén, vamos a edificar el templo. Ellos nunca habían visto el templo de Salomón. Y los ancianos decían: híjole, si hubieras conocido el primer templo, fue glorioso. No más que lo destruyeron por ser desobedientes, ¿no? Pero entonces ellos, los ancianos, desalentaron a algunos, menospreciaron la obra, compararon el templo. Qué importante es que nosotros animemos a los demás, no desanimarlos. Oye, no, ¿para qué? No, si usted, como dice, Jesús reprendía a los fariseos: ni hacen ni dejan hacer. Es decir, si nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para servir y para la obra de Dios y impulsar la obra, hágalo y motive a otros. Pero si usted está desalentado, no desaliente a otros, porque Dios a cada uno le va a pedir cuentas. Mire, tenemos que trabajar para su obra. Su obra. Voy a leer un poquito aquí en el libro de Ageo. El tiempo se me va. Ya me lo suena esta cosa. Dice en el capítulo 1, mire qué pasa cuando no buscamos a Dios. Es importante que le lea esto. El verso 5. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre sus caminos. O sea, Ageo empezó a decirles: ustedes pararon la obra, mediten en sus caminos, mediten. Siembran mucho, fíjese bien. A ver, revisa tu vida. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Os vistes y no se calientas. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, es como, échale lana aquí, se le sale todo. No le rendía el dinero. ¿Por qué? Medita por qué. Le está diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre sus caminos. Otra vez repite la palabra meditar. Suban al monte, busquen la presencia de Dios. Dice: tragan madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscan mucho, hallan poco. Encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Le está haciendo una reflexión. Mediten en sus caminos. Lo está haciendo que revises tu corazón. A ver, ¿qué estás haciendo? Siembras mucho, cosechas poco. ¿Por qué? Porque me has dejado de un lado. Porque si Él es primero, Él nos va a bendecir. Hay bendición en darle a Dios lo primero. Una bendición que nadie te la puede quitar. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La consecuencia, sequía. Cuando dejamos de lado la obra de Dios, viene sequía a nuestras vidas y viene pobreza y viene miseria. Lo contrario, cuando le servimos, cuando le buscamos, Dios va a bendecirnos. Dios va a estar con nosotros. Y sobre todo, vamos a alegrar el corazón de Dios. Dice, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy con ustedes, o sea, ¿qué les va a faltar? Nada. Y luego dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Se activaron, gracias a Dios por ello. Pero Dios envió un mensajero, un profeta que les removiera, que despertara. Y Dios tiene su palabra para que nos despierte. Tiene su espíritu que nos habla. ¿A cuántos Dios les habla? Hace 21 días o 15 días creo compartí del vigía, del ser vigía. Dios nos va a despertar. Dios está moviendo las aguas. Eso me gusta cuando Dios agita las aguas porque empieza a mover la iglesia. Cuando Dios incomoda a la iglesia, le mueve el tapete, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar, nos despierta, nos pone a trabajar en su obra. Pero cuando estamos bien cómodos, cada quien en sus asuntos, la iglesia, pues ahí va. No, Dios quiere que su obra crezca, que tengamos visión, que tengamos proyectos, diseños de Dios. ¿Para qué? Para que su reino se extienda hasta lo último de la tierra. No buscar a Dios, no edificar su templo trajo consecuencias, ya leí, sequía, pobreza, miseria, el jornal o el salario caía en saco roto, o sea, se perdían. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Tomar prioridades. Yo debo de priorizar. Número 1, sube al monte, hijo. Sube al monte y suban al monte, traigan madera, edifiquen la casa. Y Mateo 6:33, ahí dice, buscar primero su reino. Subamos, buscamos su presencia, Dios es primero. Dios es primero. Repite conmigo, Dios es primero. No olvidemos el tiempo devocional con Dios, porque Dios es primero. También buscar la santidad. Busquemos la santidad, porque sin ella no veremos a Dios. Quitemos la inmundicia. La santidad no se transfiere, es personal. La salvación es en un instante. La santidad es un proceso progresivo. Si tú así lo trabajas, así no, sería decresivo. No, yo quiero crecer en santidad, cada vez más santidad, como Isaías en Isaías 6. Vemos que él creció en santidad cuando Dios le tocó la boca y le santificó sus labios, porque vio a Dios en un trono alto y sublime. Mis amados, repiten varias veces, como 4 veces aquí, mediten sobre sus caminos.
Hay que meditar. Dice la Biblia en Efesios 5:15, mirad bien cómo andemos, no como necios. Dice Efesios 5:15, mirad pues cómo, con diligencia cómo andamos, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Hoy día, ¿cómo son? Son malísimos. Otro punto, esfuérzate, cobra ánimo. Ese esfuerzo que tú hagas en la gracia de Dios va a impulsar en la obra del Señor para que otros conozcan a Cristo. Yo siempre pienso, medito mucho y pienso, la gente no va a la iglesia porque la iglesia no invita a la gente a venir a la iglesia. Este miércoles, por ejemplo, me hablaron a las 3 de la tarde, estaba comiendo. Hay que ir a orar por una persona, no la conocía. Una persona de la iglesia me pide que vaya a orar por una persona que tiene situaciones no tan, o sea, bien complicadas, ¿no? Pues yo voy a ir, tal, Dios hace la obra. Yo voy a ir a las 6 porque a las 7 tengo que estar en la iglesia, así que una hora, a las 6 estaré ahí, a las 7 me tengo que ir. Y bueno, fui. Bueno, esa persona, su esposo, su hermana, sus sobrinos, como 7, 8 personas vinieron el miércoles. ¿Por qué vinieron? Porque fuimos a verlos primero, hablar la palabra y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y después les digo, vayan a la iglesia. Y es importante que sigan el proceso. Y vinieron. Yo espero que vengan también, ¿verdad? Entonces, esta teoría que yo tengo de que la gente no viene a la iglesia porque la iglesia no trabaja, la iglesia no se mueve, la iglesia está dormida a veces, o sea, está media dormida, media adormilada. Eso hace que la gente pues no conozca al Señor porque la iglesia no se pone, no se activa, o no se ponen las pilas, no sé cómo decirle. Y piensan que el pastor va a hacer todo. No es posible. No es posible. No es posible que uno haga el trabajo de muchos. Tenemos aquí 1 millón de gentes en esta zona conurbada. Tenemos 1 millón para Cristo. ¿Cuántos van a acompañar a ganar ese millón? 1 millón para Cristo. ¿Cuántos quieres ganar para Cristo? ¿Cuántos de ese millón escoge? ¿Cuántos quieres? 100, 1000, 500 mil. ¿Cuántos quieres? 2, 3. ¿Cuántos quieres? Gana 1, gana 2, gana 5. Grupos conexión, mis amados. Grupos de casa. No se va el nombre de Viña, ¿no? Viña conexión. Bueno. Grupos de casa. Ayer una persona fue al grupo. ¿Por qué? Nueva. Bueno, fueron varios, fueron 2. Ayer en un grupo, entonces fueron 2. ¿Por qué van? Porque les invitamos, porque háblenle por teléfono. Tiene un grupo de casa, usted va a buscar la gente, usted va a buscarlos. Oiga vecina, oiga comadre, oiga parienta, oiga prima, vente a mi casa, hay un estudio a tal hora. ¿Y qué van a estudiar? La palabra de Dios. Es que yo no soy cristiana, yo soy de tal religión. No se preocupe, véngase, es la Biblia. No se ponga a pelear con ellos de que no, que mira, que tú no estás mal, yo estoy bien. No, eso no. Usted sea humilde, invítelos a comer la palabra de Dios en su casa. Tenemos que esforzarnos, cobrar ánimo. Dice la palabra en Ageo 2:4, cobraron ánimo. Cobró ánimo el pueblo, todo el pueblo de la tierra. Trabajaron, yo estoy con ustedes. Dios está con nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios mandó profetas. El pueblo respondió. ¿Pero qué hizo Dios? Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios habló. Dios despertó. Dios nos estimuló con su espíritu, con su palabra. Nos entra por aquí, baja el corazón y luego accionamos la palabra de Dios. Dios despertó a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo. Eso lo hace Dios. Yo no puedo despertar a nadie. Aunque le grite en la oreja, bueno, físicamente se despiertan, pero por dentro están dormidos todavía. Pero cuando Dios despierta, se llama avivamiento. Ay, ¿qué pasó? Dios excita, o sea, despertar es una palabra, significa levantar, provocar, excitar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Ojos espirituales, una pantalla, una visión de Dios. ¿Cuántos quieren la visión de Dios? Despertar a la oración, a la intimidad con Dios. Dios quiere que despertemos para que su obra se extienda. Y dice Dios,
recuerda su pacto. Dios tiene un pacto con nosotros. Mi espíritu está con ustedes. Tienen todo para vencer. Tienen todo. Yo siempre medito mucho en cómo Josué el de Moisés. Ahora sí, el de Moisés. ¿Cómo entró a la tierra prometida y venció a Jericó? Si Dios, ¿por qué Dios permitió que peleara el pueblo? Y no Dios mató a todos de un chasquido. Un ángel, manda un ángel, todos muertos, Josué, pásenle, tomen Jericó. No, los mandó a ellos que fueran, que se esforzaran, que ellos pelearan, que tomaran sabor a la obra de Dios. Tenemos que tomarle sabor, tenemos que participar, tenemos que esforzarnos. No es igual a que ya tienen todo hecho, a que tú hagas las cosas, ¿verdad que no? Cuando era niño yo trabajaba bastante y trabajé y estudié. Y sabe que sentía bien bonito cuando podía pagar mi escuela, podía hasta dar a la casa. Mis amados, Dios promete llenar la casa de su gloria. Dios promete llenar la casa de su gloria. Ageo 7, y tengo que ir acabando. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Es Jesucristo. Dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenaré de gloria esta casa. Miren, ellos se quejaban: es que este templo no es como el primero. Espérame. Pero la gloria postrera, esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe quién vino a ese templo? Jesucristo. Jesucristo fue ese templo. La gloria que viene es mayor. Tendrán al deseado de las naciones. Es Jesucristo. Ese templo fue el segundo templo. También lo destruyeron, ¿verdad? Pero Jesús estuvo ahí. Jesús estuvo ahí. Jesús está aquí. ¿Dónde está? Está aquí en nosotros. Y dice que haré temblar, haré temblar las naciones. Dice el verso 8: mía la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es Dios. Y sigue hablando aquí en el capítulo 2: mediten en sus caminos, mediten sus caminos, mediten. Y esa gloria postrera, esa presencia de Dios en nosotros es maravilloso. Ahora Él habita en nuestro corazón. Ahora somos templo de Dios. Él mora en nuestros corazones. ¿Dónde mora Dios? Mis amados, concluimos. Filipenses 1:6. Estamos persuadidos de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es el alfarero, está trabajando en su iglesia. Jeremías 18:6 dice que Él es el alfarero. Así es que vamos a confiar en Dios. Ahora, 1 Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que hoy nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Queremos, Dios, meditar en nuestros caminos y queremos continuar la obra de Dios. Queremos extendernos a lo que está delante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos anima, tu palabra nos impulsa, tu palabra nos exhorta, tu espíritu nos despierta. Póngase de pie. Tu espíritu nos despierta. Dígale: despiértame, Espíritu Santo. Despierta mi corazón. Háblame, avívame, avívame. Yo no quiero sequía en mi vida. Yo quiero ordenar mis prioridades. Yo quiero darte a ti el primer lugar, honrarte a ti, Señor, glorificar tu nombre, exaltarte siempre. Señor, quiero subir al monte, traer leña para edificar el templo. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, queremos estar conectados a tus propósitos divinos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Dile un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.